Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Patricia Ledesma, Eduardo Matos Moctezuma y Miguel Pastrana Flores vamos a hablar de la muerte en el México prehispánico, de su importancia y de las modalidades de los ritos funerarios en los pueblos originarios, en particular de los aztecas. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. En la cultura mexicana siempre hemos tenido una conexión muy especial entre los vivos y los muertos. Acaba de pasar, de hecho, el Día de los Muertos, y muchos piensan que es una tradición indígena de nuestro país, de los pueblos originarios. Y bueno, vamos hoy precisamente a tratar de desmitificar esto, hablando de los muertos en el mundo prehispánico. Cómo era la tradición de la muerte, cómo se trataban a los muertos en las diferentes culturas, en las diferentes etnias que existía en nuestro país antes de la llegada de los españoles. Para hablar de eso, doy la bienvenida a la maestra Patricia Ledesma. Ella es directora del Museo del Templo Mayor. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, qué gusto estar con ustedes. Buenas noches. Gracias por venir. Pues siempre es una maravilla tener a Eduardo Matos Moctezuma, antropólogo. Qué gusto tenerte de nuevo por acá. El gusto es para mí, querido Leo. No, hombre, gracias por estar con nosotros. Y Miguel Pastrana Flores, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, primero, Eduardo, te quiero preguntar, esta idea de que el Día de Muertos, ¿no? El 2 de noviembre famoso, viene del mundo prehispánico, ¿es correcta o no? Bueno, eso ya corresponde al calendario católico. Correcto, ¿no? Sí. Pero se dio algo muy interesante. Ajá. En el mundo prehispánico, bueno, por lo menos lo que conocemos entre grupos nahuas principalmente, sí, es que había un mes dedicado a los muertos niños y un mes dedicado a los adultos. Sí. Recordemos que los meses de ellos eran más cortos. Sí. Eran 18 meses de 20 días. Los nuestros son de 30, digamos. ¿Iban con el calendario lunar o cómo era? ¿O era un calendario diferente? No, bueno, es que manejaban en ocasiones los dos, Okay. Lunar o el de 300, el solar. El solar. Pero aquí lo interesante es que toda esa manera de ritual de tratar a los muertos, de hacer toda una serie de ceremonias, cuando llega el siglo XVI con la evangelización, sí, vemos que se empieza a imponer lo que es el calendario católico que comentábamos. Sí. O sea, para el cual el día primero es Todos los Santos, sí, y el día 2 el de Muertos. O sea, lo constriña un solo día. Correcto. Pero, ¿qué ocurre? Que en la realidad los grupos indígenas logran que su pensamiento, por decir así, en parte perdure, porque para muchos pueblos actuales, indígenas, vemos cómo consideran que desde el día 27-28 de octubre empiezan a llegar primero los niños, o sea, respetando como era aquel calendario, y ya para el día 2, 1, llegan los adultos muertos, ¿no? O sea que logran un poquito, digamos, alargar lo que era ese pensamiento. Y por ¿coincidían las fechas? No. No coincidían las fechas. No. Entonces, lo que estamos hablando, Patricia, es otro elemento como de sincretismo entre el mundo hispano y el mundo indígena, ¿no? Y el moderno ahora. Bueno, sí, ya ahora ya es Halloween. Sí, exacto. ¿No? Pero es algo que nosotros platicábamos y reflexionábamos en una reunión con Salvador Rueda, sí, de que no hay rito. Si tú metes en un cajón un rito y esperas que se reproduzca exactamente igual año con año, lo matas.
Ok. Entonces, finalmente, la cultura del ser humano siempre es viva, siempre es dinámica, siempre estamos innovando, metiendo. Y más los mexicanos nos encanta estar innovando cosas, ¿no? Desde Sí. la cocina Sí. hasta este tipo de rituales. Y lo que no hay que perder de vista es que todas estas cosas tienen que ver con una forma de pensar, lo que nosotros en antropología llamamos cosmovisión. Sí. La cosmovisión indígena tiene un sustento muy agrícola, muy campesino. Entonces, esta idea, y también muy laborista, esto es algo que el profesor Matos marca mucho. Cuando nosotros pensamos descansa en paz cuando alguien muere, pues allá no, allá todos trabajan, el sol, la luna, el viento y los muertos. Entonces, mientras que uno está vivo, está en este mundo o en este plano de existencia, hay ciertos trabajos que tenemos que hacer. Cuando uno muere, nuestra energía o nuestra personalidad baja al mundo, al inframundo, y ahí su trabajo es la fertilidad de la tierra. O sea, en el mundo trabajo de indígena no hay semillas. descansa en paz. No, Es no. síguele chambeando. Aquí no hay vacaciones. No hay vacaciones. Así Exacto. es. Y Fíjate. eso obviamente nos da otra forma de hacer este tipo de ceremonias. Ya lo mencionaba el profesor Matos, estas fiestas que se hacen donde se celebra el regreso a los muertos no es porque el abuelito venga de visita y se venga a tomar un café, viene a cobrar el jornal porque ellos trabajan acá abajo y Ok. cualquier trabajo desgasta. Ah, mira. Entonces nuestra responsabilidad como vivos es mantenerlos, Ajá. darles energía para que puedan regresar al Mictlán, al inframundo y seguir con esta parte de la tierra que nunca termina. ¿Qué es el Mictlán? Bueno, el Mictlán a la letra sería el lugar de los muertos, una región que se considera vinculada al inframundo, es decir, abajo de la superficie de la tierra, pero no entendamos como plano, porque las montañas también son entradas al inframundo y pueden estar miles de metros sobre nosotros. El Popocatépetl y demás, las cumbres también son entradas al inframundo. Bueno, ese lugar de los muertos es el lugar donde se reciclan los seres humanos, sus componentes, tanto materiales, físicos, las cosas que podemos tocar, como los componentes anímicos que O sea, hay una estudió. especie de resurrección. No, hay una especie de reciclamiento. de reciclamiento. El ser humano se descompone Sí. en las partes que lo constituyen. Eso lo estudió muy bien Alfredo López Austin, que sería por un parte la cobertura material, lo que él llamaba la materia pesada, como los elementos anímicos que dan substancia, que dan sentido a esa cobertura material, que en el caso de los nahuas eran por lo menos 3 entidades anímicas, digamos 3 almas, Ok. que regresan a este lugar primigenio, pero descompuestas, y de ahí son... Pero es un lugar primigenio, entonces, Así el es, inframundo. así, el inframundo también es un lugar de inicio, de principio y fin. De ahí que la muerte sea, por un lado, el fin de una existencia, pero el principio de la siguiente. Entonces Ok. es un ciclo. Medio dialéctico el asunto. Bastante, diríamos, con una combinación constante de elementos. Entonces, los elementos que ahorita me constituyen como ser humano, mañana pueden pasar parte de una planta, de un animal, de un ave, de un pez o de alguna otra cosa. Ok. ¿Qué pasaba, Eduardo, cuando se moría un azteca, cuando se moría un náhuatl? ¿Cuál era el rito, digamos? Bueno, ¿Había un solo rito? ¿Había varios ritos? No. Fíjate que aquí hay una cosa muy interesante en tu pregunta. En realidad, lo que destinaba el lugar a donde iba a ir aquellas esencias, Sí. sobre todo la llamada teyolía que radicaba en el corazón. Teyolía. Teyolía, que bien sabe él qué significa. Yolot es corazón, ¿no? Teyolía. Sí. Bueno, entonces, este sitio, uno de los sitios era precisamente el Mictlán, pero Sí. había 3 más. Ah, mira. Uno que era acompañar al sol. Ajá. Ese le estaba destinado exclusivamente a los guerreros muertos en combate, Ok. los cuales acompañaban al sol desde el orto al mediodía, ¿no? Dice Sagún, a través de sus informantes, que iban entonando cantos guerreros, con rodelas, acompañando al sol, que era Huitzilopochtli, Sí, sí. el dios guerrero y solar. Entonces, pero al llegar al mediodía ocurría lo siguiente. López Austin, como ya se ha mencionado, ha estudiado mucho esto, y ese era el oriente, era el rumbo masculino del universo con los guerreros. Ok. Pero ¿qué pasaba del mediodía hacia el poniente? Eran las mujeres que morían en su primer parto las que iban a ir acompañando al sol. ¿Por qué razón? Porque se consideraba que el parto era una guerra.
Y si moría en el trance de dar a luz, Que vaya que lo había muerto en combate. Sí. Entonces era una mujer valiente, Sí. una mocihuaquesque, una ciguateteo. O sea, y eran las que acompañaban al sol en su declinamiento hacia el poniente. Una pregunta, si eras un guerrero que moría de causas naturales, ¿no te ibas al sol? No, o sea, tenías es que nada morir más en la guerra. en la guerra. Sí. Ok. O ser prisionero y que te sacrificaran. Entonces vas, Ok. Ujú. vas para arriba. Sí. Ahora, te estaba comentando cómo era la diferencia, por ejemplo, ahorita hablamos de los otros lugares a los que iban, pero aquí hay una cosa interesante que es la manera en que morías, como estás viendo. Si morías en guerra ibas a acompañar ibas a la casa del sol, Sí. ¿no? Pero si morías relacionado con el agua, ahogado, hidrópico, con alguna enfermedad que ellos consideraban húmeda, Sí. entonces ibas a ir al Tlalocan, que era un lugar con el- que se relata que era de constante verano, ¿verdad? Mucho verdor, siempre ahí habitaba Tlaloc y sus Sí. ayudantes, los tlaloques, en fin. Y el tercero era el que comentaba el doctor Pastrana, o sea, el Mictlán. Ajá. Ahí, pues, aparentemente iban todos los que morían de cualquier otra manera. ¿Y ahí cuál era el dios? Porque uno era Huitzilopochtli, otro era Tlaloc. En el Mictlán Sí, había... claro, una pareja, Mictlantecutli y Mictlancigua, los señores del inframundo, del mundo de los muertos, ¿no? Ajá. Entonces, esta pareja estaba ahí habitando y es muy interesante ahí ver cómo, de lo que estábamos hablando, cómo, por ejemplo, este concepto de lo que la forma en que mueres es lo que va a marcar tu destino, a dónde ir. Cuando entran los frailes, etcétera, Sí. y traen todo el pensamiento cristiano, Sí. ahí entra un concepto moral. Es decir, si te portas bien en la vida, vas a gozar. Si te portas mal y mueres en pecado mortal, vas a ir al infierno. Sí. O sea, allí no hay de otra. ¿Te acuerdas? El purgatorio. Sí, intermedio, sí, creo sí, que ya lo claro, quitaron, claro. No sé muy bien. Pero bueno, el hecho es que eso marca una diferencia muy importante entre las formas de pensamiento que van a ingresar en el Claro. siglo XVI con las, digamos, con las que ya tenían una antigüedad en términos generales, con variantes en Mesoamérica. Entonces, Patricia, a ver, por lo que nos dice Eduardo, te morías y regresabas a un lugar donde estaban los dioses. O donde estaban un par de dioses, o Huitzilopochtli, o Tlaloc. O sea, ¿era un lugar divino en algún sentido? Sí, era un lugar, era otra dimensión. Era Ahora otra que dimensión. están tan de moda las dimensiones Sí, sí, alternas sí. con las películas de Marvel. Sí. Era otra dimensión. Entonces, es, como te digo, es una forma de entender el mundo, la situación del ser humano dentro de una gran totalidad. Sí. Lo que mencionaba Miguel, estas energías, es como si cuando un niño nacía se le pusiera una pila. Entonces se le ponen 3 pilas, en la cabeza, en el corazón y en el hígado, que también es un tema muy importante que ya lo ha trabajado también el profesor Matos. Cuando uno muere, estas energías regresan porque te las prestaron un Correcto. ratito. Ajá. Entonces la parte de la cabeza regresa al cielo porque es como la energía vital, la de tu corazón es tu personalidad y esa es la que baja al Mictlán o la que termina acompañando al sol o en el Tlalocan, y la del hígado como que se regresa a la tierra. Es la parte de las pasiones, del Sí. hambre y todo eso. Entonces, esta parte como de tu personalidad es la que regresa al inframundo y ahí se combina con las otras. Hay algunas versiones indígenas que dicen que terminas formando parte de la totalidad. Que para los que nos escuchan, si es la idea del budismo, por ejemplo, es más o menos parecida, sí, ¿no? Sí, Cuando eso es lo que... Ajá. regresas como a una gran Como una totalidad energía, ¿no? y te terminas disolviendo. Sí. Entonces, en teoría pasaba eso de acuerdo a la forma de pensar. ¿Ese era indígena. el reciclaje del que tú hablas? Así es. Ujú. Todos los seres que podemos percibir, tanto Sí. de manera sensible, los animales, las plantas, los objetos, porque también están animados desde un punto religioso, como los de divinidades, comparten esencias similares, aunque puedan ser muy distintos. Por una parte, la material, la tangible, y por otra parte, estas fuerzas anímicas que constituyen a los seres humanos. Entonces, un gato, para ser gato, tiene un pedazo de materia física, pero también tiene una esencia de gato, Ok. que lo hace ser gato. Los seres humanos tenemos 3 esencias que nos hacen ser humanos. Por eso somos los seres mundanos más complejos que hay. Somos incluso más complejos que los dioses,
porque los dioses están constituidos solamente de materia intangible. En cambio, nosotros compartimos las dos instancias. Eso nos hace Mira, ser qué como muy interesante. peculiares Sí. en ese aspecto, y a diferencia de los dioses o de los otros seres, tenemos historia. Sí. Es decir, nuestra existencia se liga con el pasado, los antepasados, los ancestros, lo que hicieron, y nos proyectamos hacia el futuro. Nuestros herederos, la memoria de nuestras acciones, los resultados de lo que hacemos en vida, que se está en genealogías, en códices, tradición oral, obras plásticas. Los tenemos esa condición peculiar hacia el pasado y hacia el futuro, que los dioses no, los dioses viven en un eterno presente. Y los Pero, otros por ejemplo, seres, entonces, en ese sentido, ¿le tenían miedo los aztecas a la muerte? definitivamente todos tenemos algún grado de miedo. No, miedo porque a la es muy muerte. humano eso, ¿no? Claro, Pero, sí, ajá. absolutamente, porque ese va en contra de tu propia existencia individualizada. Pero por otro lado, hay una conciencia de que esto es un tránsito. Exacto. Es un tránsito y O que sea, esa es la filosofía, digamos. es la filosofía. Estoy aquí. Y que ese tránsito es Sí. constatable en la práctica. ¿Cómo es eso? Sí. A través de los rituales, las ceremonias de honra a los muertos, la recordación de los grandes héroes del pasado nos vincula con ese pasado. O sea, el pasado no está muerto, vive en el presente. Y por otro lado, la proyección en hijos, nietos, la continuidad de los cultivos nos proyecta hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, por supuesto, hay una angustia ante la muerte, sería imposible que Sí, eso no claro, existiera. claro. Pero por otro lado, hay una conciencia de continuidad como seres humanos en comunidad. Pero Esa sí la es gran cierto que diferencia. te ayuda la filosofía. O sea, un budista creo que muere con más tranquilidad que un ateo, ¿no? Que ya sabe que se acabó, ¿no? Los ateos que piensan esto se acabó y ya no hay nada más allá. Pues sí, ¿no? Como que ayuda la filosofía claro, por supuesto. a ese tránsito, ¿no? Ahora, cuando se moría un azteca, y supongo que debía de haber diferencias entre las clases que había, pero ¿qué pasaba? ¿Cómo eran los funerales? ¿Cómo era, por ejemplo, el tlatoani, cuando se moría el tlatoani, que era, ¿no? La voz, ¿cómo el tlatoani qué quiere decir? El que habla, el que manda. El que habla, el que manda, exacto. Cuando se moría, ¿qué pasaba? El que habla y los demás se callan. Sí. Cuando murió un tlatoani, obviamente revestía características muy particulares. Tenemos varias referencias cuando muere algunos de ellos, ¿verdad? Que se nos relata cómo eran las ceremonias, ¿no? ¿El tlatoani a dónde se iba? ¿A cuál de los tres mundos? Híjole, ahí eso es una pregunta de 100 mil pesos, ¿no? De 64. Euros. O sea, todavía no se... Pues depende, en algunos relatos se menciona que pasa al Mictlán, Ok. pero habría que analizarlo, porque además él era el gran jefe de los ejércitos, o sea, tenía Sí. un carácter militar, Claro. ¿verdad? Y otro, el gran sacerdote, el sumo sacerdote también de la religión. Entonces, ahí sí está un poco difícil poder responder. No sé si Pati o Ustedes Pastrana saben qué tengan la pasaba. respuesta. Eso es bien interesante porque Sí. como arqueólogos, pues uno se esperaría encontrar, por ejemplo, la tradición católica lo que indica es que el cuerpo es lo que va en la resurrección a Correcto. volver a tener la vida. Entonces Claro. hay que cuidar el cuerpo y Muchísimo. la entereza de los huesos, ¿no? Que es Sí. un estudio también muy interesante. No sé si sepan que es muy difícil calcinar un hueso. Sí. Se requieren unas cantidades temperaturas enormes. terribles, ¿no? Entonces es como nuestra semilla, por Sí. así decirlo. Entonces arqueológicamente es una de las evidencias más fáciles de encontrar de alguna forma, pero no hemos encontrado tantos. Entonces la gran pregunta es ¿por qué no hemos encontrado la gran cantidad de entierros si muchas de ¿Dónde las personas enterraban al sabemos? tlatoani? Esa es una Eso es lo que pregunta. estás diciendo, que no se sabe. Tenemos varias fuentes donde nos indican que se les incineraba. Sí, que eran incinerados. eran incinerados. Y en Templo Mayor, los arqueólogos a cargo del profesor Matos encontraron urnas con restos cremados de seres humanos, acompañados de cuentas de piedra verde e incluso de restos de perro. Ok. Entonces, eso nos habla y también es apoyado por las fuentes de que de alguna manera había ciertos individuos que eran cremados. Sabemos también gracias a las fuentes que cuando alguien se muere se da el famoso rigor mortis, es decir, se Sí, quedan sí. quietos, entonces tiene que trabajar un grupo de especialistas muy rápido, se le quitaba la ropa, se bañaba el cuerpo y se los ponía como en posición fetal. Entonces se amarraban y se
ponían con el petate con el que dormían. De ahí la famosa frase de que se petateó. Sí. Entonces se les amarraba y se les llevaba, después se tenía en la casa durante un tiempo para que los deudos pudieran llorar, que eso también es O algo... sea, sí había una especie de funeral, digamos. Sí. Y una tradición muy marcada con ritos muy largos. Eran 40 días donde la familia no se podía ni bañar, ni Mira, qué interesante. Ajá. 40 días después llegaba un sacerdote y te limpiaba las lágrimas y la mugre, te ponía ceniza sobre la cabeza, que era el símbolo del luto, y entonces Y eso papel, era para todos. Sí, para todos. Ese papel se lo llevaban a los cerros y lo quemaban para que se fuera la tristeza. Entonces, eso también quita un poco la idea de que los mexicas eran siempre bárbaros y siempre querían y abrazaban a la muerte. No, también les dolía. Y cuando las mujeres, las esposas dejaban que los guerreros fueran a la batalla, le pedían a los dioses que los regresaran con vida. O sea, no era de, ay, sí, qué bueno que te vas y ojalá y te mueras. No. Miguel. Este asunto es muy, muy interesante. Una pregunta del millón de cacaos. Es muy Ya me bajaron al cacao. Bueno, como está el cacao. Una de las cuestiones es muy probable que los mexicas utilizaran sustitutos rituales para ciertos tipos de actividades. Okay. En este caso, el Tlatoani, a ser, por un lado, el mayor militar, el mayor sacerdote, es muy posible que los sacrificados en general, los muertos, fueran los sustitutos de él mismo. Sabemos que Pero los sacrificados de otros pueblos que agarraban, pueblos, de las guerras floridas y eso. De los que eran sacrificados en Tenochtitl, de los enemigos. Sí. ¿Por qué? Porque el sacrificado adquiría, el cautivo y luego el sacrificado adquiría el carácter de un pariente simbólico del sacrificador. Muchas veces se habla de que es su padre o es su hermano. De hecho, el guerrero que cautivaba no podía consumir nada del sacrificado, porque era como comerse a sí mismo. Es muy probable que en el caso de Tlatoani, él fuera el gran papá, el ritual simbólico de todos los sacrificados. En ese sentido, su destino fuera acompañar al sol, porque es difícil pensar que una sociedad tan guerrera, tan belicosa, no le diera esta importancia. Es que sí eran muy militares los aztecas. Así es. Y hay otro elemento que nos ayuda a entender que es lo más probable es que sea eso. Los casos anómalos. Ajá. Los personajes de alto nivel que son cautivados en guerra o por medios bélicos, pero no son sacrificados, no tienen el destino del guerrero. Que sería el caso de Moctezuma, el caso de Cuauhtémoc, que no reciben el tratamiento como vencidos que les corresponde y en que está en duda cuál es su destino post-mortem. Y ahí es lo que nos permite, pues, inferir que lo más probable es que hubiera una sustitución a partir de todos los demás, en que el Tlatoani tuviera asegurado un lugar de privilegio acompañando al sol. Lo mismo pasaría con las mujeres pilis, con las mujeres nobles, que aunque ellas no murieran en el parto, de todas maneras, al ser cabezas de familia, ser cabezas de linaje, pues asumieran el sacrificio de sangre que toda mujer hacía en el parto y les estuviera reservado un lugar de gloria, acompañar al sol en su tránsito del cenit al ocaso. Ahora, digamos, en las religiones occidentales el papel del sacerdote es importante en el ritual de la muerte. ¿Era el caso también de los aztecas? Sí, por supuesto. O sea, sí había un sacerdote que iba y había oraciones, no sé. Había todo un tratamiento muy importante con el cuerpo, así que dependiendo del sapo es la pedrada. Sí. Si era un humilde macehual, así como yo, bueno, pues se devuelve su petatito y no pasa nada. Sí. Pero si es un Tlatoani, además de las 3 entidades anímicas que todos tenemos, tenía otras fuerzas que le permitían ser Tlatoani. Entonces no se podía tratar con esas energías nada más así. Se necesitaba también un tratamiento ritual por quienes trabajaban con el cuerpo, quienes trataban con el cuerpo, para que se fueran desprendiendo cada una de esas entidades sin causar daño a los simples mortales que estaban alrededor. Eso se nota, por ejemplo, en los discursos que se hacen al muerto, hay unos huehuetlatoli. Se le está hablando al muerto porque en cierto sentido aún no ha terminado de transitar. Había una entidades anímicas que están dentro de su cuerpo, de ahí que se tenga que incinerar, pues para liberar todas esas energías y que se puedan depositar en el siguiente gobernante. El gobernante, aparte de un ser humano especial, es como un repositorio, como un envase de energía sagrada que le permite gobernar en nombre de las deidades, porque si habla para que los otros se callen, yo hablo, pero hablo en nombre de
aquellos que están más allá del mundo Ok. sensible de las deidades. Déjame preguntarte, Eduardo, y tú que pues, trabajaste de manera tan importante ahí en el museo de lo que hoy es el Templo Mayor, se encontraron entonces urnas con cenizas, Funerarias, sí. pero llevaban cosas, o sea, sí los enterraban con posesiones. Sí. O sea, esta idea que entiendo los mayas también tenían, ¿no? Sí. De que vas y te ponen cosas que para Que te tuyas, acompañen, sí, tu tus ajuar mortuorio, posesiones, sí. exacto, ¿no? Sí. ¿Es Sí, correcto? Sí, pero eso ocurre prácticamente en todo Mesoamérica, ¿no? Ok. En toda una extensión muy amplia, con varias culturas, Sí. no solo en mayas, mexicas, sino que también, por ejemplo, en el occidente de México, las tumbas de Tiro y el individuo colocado con su ajuar mortuorio, ¿no? Sí. Fíjate, hemos encontrado, bueno, yo no, mis maestros, cuando trabajaron en Tlatilco, un sitio que está por Naucalpan, Sí. Que encontraron... es azteca, entonces. no. Es casi 1500 años antes que los aztecas. Bueno, qué bárbaro. Allí se encontró Sí. entre el ajuar mortuorio de los múltiples esqueletos, una mascarita de barro, como de este tamaño, que está en el Museo de Antropología, que mostraba algo muy interesante. El rostro a la mitad, de un lado descarnado y del otro con piel, ¿no? Sí. O sea, ¿qué nos está indicando eso? Que además aparece posteriormente, 1800 años después, aparece entre los zapotecas una pieza igual que también está en el Museo de Antropología, para quienes quieran verlo. Sí. ¿Qué puede simbolizar esto, no? Pues seguramente es esa dualidad, que es un elemento fundamental, el concepto de la dualidad vida-muerte. Hay muchos conceptos duales, ¿verdad? Y en este caso, el de vida y muerte tiene un carácter muy, muy importante que se plasma además de diferentes maneras, no solo, por ejemplo, en estas cerámicas en que se ven los rostros así, sino también, por ejemplo, en la arquitectura. El Templo Mayor está formado por dos partes. Sí, son dos. Es una dualidad. Sí. ¿Y quiénes están ahí? Tlaloc y Y Huitzilopochtli. ¿Qué implica eso? La fertilidad, el agua, la lluvia, Tlaloc. Del otro lado, claro, la guerra, el combate, el calor, el movimiento solar, etcétera, la muerte, ¿no? Entonces, esto era muy, muy importante porque podemos verlo también representado en aspectos como el pensamiento de los que iban al Mictlán, del que hablaba Miguel. Vemos cómo, digamos, se representan varios niveles y cómo uno de esos niveles que hay que atravesar, que tiene que atravesar la esencia, es precisamente dos montañas que chocan entre sí, ¿no? Este elemento de, digamos, pues muy importante porque el Templo Mayor se ha identificado como una montaña sagrada, según López Austin. Yo pienso que son dos montañas sagradas, cada una con sus propios atributos, ¿verdad? Y es ese concepto de entrada al inframundo. No sé si yo esté mal, pero creo que por ahí puede haber algo. Ahora, fíjate que, bueno, nos faltó un cuarto lugar de mencionar. Ah, mira. Sí, el de los niños, Ah. que era un lugar en donde, según el Códice Vaticano A y otros relatos, los niños que morían, infantes, en fin. Que ha de haber sido una Bebés. mortalidad infantil alta por... ¿no? Sí. Iban a ese lugar en el cual había un árbol nodriza, de cuyas hojas manaba leche. Entonces, en el Códice Vaticano A vemos el árbol nodriza y los niñitos cómo están amamantándose de las hojas que emanan leche, ¿no? Ese era, digamos, el cuarto lugar de a dónde iban, ¿no? Que tiene un nombre un poco complicado, el Chichicuahuahuco. Chichicuau. El árbol de los censos. Ah, sí. Sí. Bueno, déjenme, tengo que hacer una breve pausa y estamos teniendo una charla muy interesante acerca de los rituales de la muerte, lo que significaba la muerte en el México prehispánico. Regresamos en un momento más.
Bueno, a propósito del Día de Muertos que acaba de pasar, estamos teniendo una charla muy, muy interesante sobre la muerte en el mundo prehispánico, en particular en el mundo náhuatl, en el mundo azteca. Patricia, tú que eres la directora del museo, ¿hay piezas ahí relacionadas particularmente con el tema de la muerte? Sí, sí. En particular, una escultura fabulosa que se encontró hace algunos años por el doctor Leonardo López Luján, que es Sí. el dios de la muerte, Mictlantecutli. Está en la sala 4. Hay un dios aparte de la muerte. Sí. Miren, ya Sí, me sí. siguen sorprendiendo. Que estaba en el Mictlán con la pareja, que era Mictlancíhuatl. O sea, La aparte mujer de la del- pareja, había este otro dios. Es el mismo, es Mictlantecutli. la pareja. Sí, Ok, y que está ok, en el ok. Mictlán. El señor Ok. de la muerte, Mictlantecutli, es Ok, una ok. escultura de tamaño natural, unos 70 metros, de cerámica, de barro. Tiene todavía restos de estuco y parte de los estudios del doctor Leonardo López Luján fue que encontró restos de proteína que probablemente pueda ser o sangre o pulque o alguna bebida que Guau. tuviera. Entonces, eso también ¿No le han hecho estudios de ADN? no, porque ¿No? ya es este material que se fue Ya degradando corroídos. con el tiempo, sí. Ok. Ujú. Pero fue muy interesante ¿Y encontrar cómo esto. saben que es ese dios? Es muy interesante la parafernalia religiosa porque es similar a la de los santos. Uno identifica a un santo no por el rostro o el cabello, Sí. por los atributos que tiene, la ropa. Por ejemplo, sabemos que San Francisco siempre anda con su No, es que yo soy torso. judío y eso olvídalo, no hay ningún tipo de De identificaciones. Exacto. Pero sabemos igual en la cultura griega, por ejemplo, Zeus tiene ciertos Sí, sí. aditamentos, Ok, sí. Apolo es el dios de la casa, entonces Sí. siempre aparece con... Pero y entonces ustedes sabían que este dios tiene ciertas características. Exacto, Ajá. principalmente que está descarnado. Entonces viene Sí. la mitad del cuerpo con Es lo que piel, decías. Ajá. pero la otra mitad está mostrando el cráneo. Ok. Y eso también es muy interesante ahora que lo mencionaba el profesor Matos, porque habla de que en estas sociedades la muerte no es algo que no queramos ver. Ujú. Hace poco fue el filósofo Francis Wolff al museo, platicábamos un poco porque hizo un programa sobre la muerte y me decía es que en las sociedades modernas nos cuesta mucho ver la muerte, ¿no? Mucho, 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 los sí. cementerios, Sí, todo eso sí, está sí, lejos, ¿no? sí. Porque no queremos tampoco enfrentarnos a Sí. nuestra propia vulnerabilidad. Sí. Y en cambio las culturas mesoamericanas lo tenían muy claro. Ujú. O sea, es el destino al que todos vamos, ¿no? ¿Había una especie de cementerios? Eso es muy interesante. Solamente hemos encontrado un cementerio en Jaina, pero el resto no hay. ¿Jaina? Jaina. ¿En es dónde una queda Jaina? isla Perdón. en Campeche. Ok. Es una de tradición maya y tiene unos hallazgos fabulosos. Pero aztecas no había cementerios. No hay. Y la pregunta es entonces, ¿dónde Correcto. entierran a Ah. sus muertos? Sí, La respuesta es en sus casas. sí. Entonces tienes a tu abuelito en Abajo. tu sala, ¿sí? Ajá. Y eso también nos habla, hay un etnólogo, Alessandro Cuesta, italiano, que hace un estudio muy interesante. Dice, es que los verdaderos dueños de tu casa y de la tierra son los muertos. Tú eres el arrendador. Entonces, cuando vienen estas festividades de Día de Muertos, que ellos regresan, vienen a convivir en su casa. Ujú. Porque nosotros no somos dueños de nada. Eso lo trabaja mucho el profesor. El profesor Matos ha rescatado muchos poemas, por ejemplo, donde siempre hay una reflexión de que aquí estamos en tierra prestada, dice. Te traías tú un poema, ¿no? No sé Sí, si lo pues quieras. mira, quiero leerlo. Es una traducción del padre Garibay, gran nahuatlato, en el cual vemos y quitamos, en cierta forma, un mito que ha trascendido hasta hoy día, gracias a algunos de nuestros grandes literatos, que es el del mexicano actual, que se ríe de la muerte, casi se acuesta con la muerte. Claro, Somos, claro, bueno, sí. Ajá. y eso no es cierto. Fíjate, cuando yo doy la conferencia de la cuestión de los muertos en el mundo prehispánico y demás, al final no falta quien levanta la mano y me pregunta, Sí. ¿no? Oiga, profesor, ¿y por qué los mexicanos nos reímos de la muerte? Sí, sí. Y le digo, ¿usted es mexicano? Sí. Y cuando se le muere su padre o su madre o su hijo, ¿usted se ríe? Entonces, como que se dan cuenta de... No, este poema que quiero leer es precisamente en relación a esto, de cómo había, y ya se comentó, un gran temor. Dice así: me siento ebrio, lloro, sufro, cuando sé, digo y recuerdo. Ojalá nunca muriera yo, ojalá jamás pereciera. En donde no hay muerte,
¿En dónde es la victoria? Allá fuera yo. Ojalá que nunca muriera yo. Ojalá que jamás pereciera. Ahí está. O sea, Ahí está. temor, lo que se decía, ¿no? Sí. Un temor, al igual que todo el aspecto católico en relación a los muertos también es de dolor, de tristeza, de lloro, ¿no? Entonces, todas esas imágenes que se nos han ido quedando, pues... Son más de cultura popular, entonces, Miguel, ¿no? ¿O no? Así es. Digo, si hay risa, es risa nerviosa ante la finitud del ser humano. Y cada vez que alguien Sí, que pero esta conoce cosa lo del Día hace. de Muertos y el festival y en fin, entonces, ¿de dónde viene eso? Bueno, viene por un lado de una parte popular de raigambre mesoamericana, pero Sí también... tiene raigambre Sí, por meso- supuesto, tiene algunos elementos. de estos festivales que había, que dice el profesor Matos, De recordación del de los mes muertos, sí. de los niños y el mes de los adultos. Sí hay esos elementos en el sentido de que los muertos no están del todo oídos, son parte de nuestra Bueno, y están en mi comunidad. casa. Exactamente. Sí. Y Wow. regresan, ¿No? y eso es muy bonito de los altares, porque eso sí, Los esa es una altares, tradición claro. muy mesoamericana de la comida, la ofrenda de la comida. Sí. Y Eso sí lo ponían, digamos. sí, los- por supuesto que Ajá. sí, porque En su casa. En su casa. Porque ahí estaban los muertos. Sí, pero los muertos ya no son seres tangibles. Sí. Ya son seres etéreos, son Sí. seres intangibles. Entonces, ellos regresan a comer, pero comen lo que les corresponde. Sí. Hoy llamamos la frescura, el aroma, el sabor de la ofrenda. Pasan unos días y el pan, el mole, el Sí, agua se se empieza a consume, la flor se marchita, porque es lo que les corresponde consumir, esta materia etérea, ligera, Ok. y nos dejan a nosotros lo que nos corresponde, que es la materia pesada, lo tangible, que es lo que nos constituye. Entonces sí hay un festejo, por un lado, porque es una recordación de la gente que quisiste, la gente que amaste y que de otra manera te está ayudando en el presente. Y también es una recordación hacia el futuro, porque tú sabes que eres finito, sabes que te vas a ir. Sí. Tu única manera de pervivir a nivel común del diario es que tus descendientes, tus parientes y tus amigos también te pongan tu ofrenda, también se acuerden de ti, te canten la canción que te gustaba, te pongan el tequila que más te agradaba, y en ese sentido exista esa continuidad. Entonces hay una parte de festejo, pero al mismo tiempo hay una parte de enorme tristeza. Son las dos cosas. Otra vez la dialéctica, digamos. Exactamente. Yo una anécdota personal que digo que viene a cuento. Para mí el día más divertido del año, cuando era niño, era el Día de Muertos. Porque ese día, cuando era más chiquito, me metían donde estaban las tumbas de mis parientes, yo limpiaba, ponían las flores, me daban dulces, era maravilloso. Iban al cementerio. Sí, o sea, al cementerio. Era padrísimo, comías riquísimo. Sí, sí. Esa parte es como más de convivencia, de gente que ni conociste, pero sabías ligada a ti de alguna otra manera. Entonces, en una mente infantil realmente era una gran fiesta, mucho más incluso que Navidad, porque en Navidad tienes como la obligación de estar a gusto y pues no siempre. En cambio, en eso, como podías estar triste y si te ponías a llorar nadie te decía nada, es como más completa. A eso me refiero también. En ese sentido, esta fiesta que reúne tradiciones de muy diversa índole, no solamente mesoamericana y europea, sino también a raíces africanas, taínas, incluso de Oriente, que todo se conjuga como un caldo tlalpeño cultural acá. Claro, claro. Hay esa recordación de los muertos, pero como entes que están en el presente y que de una u otra manera nos ayudan a vivir. Y es el día en el que se vale llorar por la gente que quisiste y se vale alegrarse por todas las triquiñuelas que hizo esa persona, porque ya está muerto, ya qué pasa, no pasa nada. Entonces esa parte es como muy catártica a nivel individual. Incluso te diría hasta lúdica, ¿no? Totalmente. Y yo creo que algún sentido, ¿no? En parte el Halloween se ha incorporado estos festejos como un interludio, como un prólogo 100% lúdico antes de pasar a lo serio. Exacto. Entonces vale vestirse de monstruo, de zombie, de lo que tú quieras, y después viene lo serio, que es recordar. Ahora, déjame preguntarte, Patricia, todas estas ceremonias que se llevan a cabo en los cementerios de Mixtic o en Michoacán o en Oaxaca, ¿son ceremonias que vienen del mundo prehispánico o ya son más sincretistas? En fin, ¿no?
Todas las ceremonias que vivimos actualmente tienen parte de combinaciones, como ya lo dijo Miguel, de otras culturas, en particular la europea, la española, que nos trajo mucho, ¿no? Pan, pues aquí no había pan, ¿no? como lo conocemos. Pero que ¿no? yo recuerdo, en Europa no hay Día de Muertos, ¿no? Sí, sí lo celebran. Bueno, está el Sí día lo celebran. de todas las... ¿Sí? ¿no? De Todos Santos. Y el día siguiente del Día de Fieles los difuntos. Muertos, sí. Pero no van al cementerio, ¿sí? Algunos En sí. algunos lados, Bueno, sí. ahí ven mi En completa Europa- ignorancia. En Europa Oriental es muy común, la zona de Rumania, todo esto, que hagan ceremonias de ir a los panteones y cubrir las tumbas de flores. Ah, sí, mira. Y mira. también en Japón, en Oriente, hay otro en tipo el- de ceremonias donde van también y tienen días muy particulares para celebrar a los muertos, Sí. muy parecido a lo que hacemos acá. Y como te decía, yo creo que la gran reflexión que yo invito a todos que hagan es que la cultura está viva. Sí. Y estamos ávidos de ir jalando cosas y de ir conviviendo. Como dice Miguel, yo creo que uno de los elementos más importantes de estos días para nosotros es la convivencia familiar, que te regresa como a esta parte de tu comunidad. Claro. Y de siempre reconocer que estás aquí gracias a los que vienen atrás y que además siempre hay un compromiso para los que vienen en el futuro. Entonces yo creo que estas ideas son lo que tendríamos que rescatar actualmente. Hay otros grupos que son mucho más, que lograron de alguna manera salvar muchos más elementos indígenas y que siguen representándose. Como por ejemplo, ¿en dónde? Por ejemplo, este italiano que te comento, Alessandro Cuesta, nos reporta que en la zona norte de Puebla hay muchos grupos indígenas que todavía recuperan parte de las tradiciones prehispánicas, ¿no? Ok. Poner el camino de flores que conecta el panteón con sus casas, intercambio de comida, que a veces ahora ya no se hace, ¿no? Pero de alguna manera seguimos teniendo esta idea de que hay que recordar a nuestros Claro que sí. Déjenme, tengo que hacer una última pausa y regresamos. Estamos hablando de la muerte en el mundo prehispánico. Regresamos en un momento más. Bueno, pues vamos a concluir esta plática muy interesante sobre la muerte en el mundo prehispánico. La verdad es que yo estoy aprendiendo mucho y le agradezco a nuestros invitados que hayan venido a platicarnos sobre este tema. Eduardo, nos hemos concentrado mucho en el mundo azteca, en el mundo náhuatl, pero pues Mesoamérica, ¿cuántos pueblos originarios había? Muchísimos. Muchísimo. Dicen que actualmente todavía 68 lenguas indígenas, pues. Y cada uno tenía sus tradiciones diferentes, quiero pensarlo, ¿no? Sus particularidades. O había un hilo conductor, digamos, entre todas. Parece que en general había cierta homogeneidad en el pensamiento, pero cada uno de los grupos, por ejemplo el maya o el zapoteco, el náhuatl, Sí. en fin, ¿verdad? Tenía también sus particularidades. Sí. Mira, te voy a dar un ejemplo. Es muy diferente el ritual que se hacía en el centro de México desde la época teotihuacana. Te estoy hablando del que llamamos clásico, o sea, del año 200, 300, 500 de nuestra era, ¿verdad? Teotihuacán, hasta lo que hemos platicado de los tlatoanis, de los enterramientos, la incineración y demás. Aquí, por ejemplo, no hemos encontrado el gran túmulo funerario para los muertos. El tlatoani, una vez quemado, incinerado, ¿verdad? Que además esa incineración lo relacionaba con el sol, el fuego. Sí. Lo echaban en una escudilla de barro. Por eso es que Leonardo López Luján está volviéndose loco en el Templo Mayor, porque está pues queriendo encontrar alguna de esas evidencias, porque sí hay grandes ofrendas. Del Tlatoani, ¿no? El Tlatoani, ¿no? Claro, Pero no había la gran tumba. En cambio, en la zona maya, por ejemplo, o La entre de los... Pacal, pues ahí está. Ahí está Pacal y muchas más que se han encontrado. Que es preciosa, Un edificio completo, Sí. pero además con 9 cuerpos superpuestos, ¿no? Esos 9 pasos al Xibalbá, que también existía en el mundo maya, ¿no? Entonces, vemos que allá era para sus mandatarios
era otro concepto. Sí. Entre los zapotecas o mixtecas, por ejemplo, en Monte Albán, que se ha encontrado una cantidad enorme de enterramientos, ¿no? Igual vemos cómo había cámaras especiales, pintadas, decoradas, y el individuo muerto con su ofrenda, ¿no? Los huesos. O sea, encontraron los huesos. Los huesos, sí. En Mesoamérica no hubo momificación, por ejemplo, como entre los egipcios, ¿no? Sí, claro. Pero, y así, en cada cultura, las tumbas de Tiro, en el área de occidente de México, ¿verdad? Colima, Nayarit, etcétera, pues también allí se colocaba el individuo, son tumbas abiertas en el tepetate, ¿verdad? Y pues digamos que se daba otro carácter para enterrar a los individuos. Es decir, había muchas diferencias, Miguel. O sea, indiscutiblemente. no, o sea, es que muchos piensan que el mundo prehispánico era lo mismo, ¿no? Es que este era un mundo de muchos mundos, de muchos pueblos, ¿no? Así es, además una civilización que duró 4.000 años. Claro. Entonces, y con un territorio que es mucho más grande que el de Portugal, España, Francia e Italia juntas. Claro, sí. Entonces, obviamente había enormes diferencias temporales y enormes diferencias regionales, por supuesto, por lengua. Sin embargo, hay ciertos elementos de continuidad. Por ejemplo, estos aspectos de dualidad, muerte, vida, que vamos a encontrar en todas las culturas mesoamericanas, cada cual con sus detalles. Y también estos aspectos que vinculan la muerte con el reciclamiento del ser humano o de las personas con las plantas del maíz. La famosa lápida de Pacal, por ejemplo, es la muerte de Pacal, pero al mismo tiempo cómo va a resurgir el gobernante maya como una planta de maíz. Entonces es precioso ese asunto. Sí. Estos seres del inframundo que están en tránsito entre los seres vivos y los muertos, que más que seres cadavéricos, esqueléticos o descarnados, son seres más bien en putrefacción. Incluso los seres del inframundo maya del clásico son claramente personajes que son hediondos porque su carne está pútrida. Sí. El caso de Mictlantecutli, el Templo Mayor, pues se le ve por acá el hígado, tiene como colijos de carne por acá, tiene la cabellera, pero la cara está descarnada. Entonces son personajes que están como a la mitad. Y eso es como muy característico de toda Mesoamérica, o esos personajes del clásico de Veracruz, que son las famosas caritas sonrientes, que todas, que yo sepa, se han encontrado en contexto funerario. Entonces sí se ríen, pero de quién sabe de qué, de algo muy siniestro. Pero está esa continuidad. Entonces sí hay esos elementos de muerte, continuidad, el inframundo como el lugar donde se reciclan los seres humanos, la montaña, donde hay montañas en Yucatán no, pero en las donde hay montañas, la montaña es como una inmensa olla, como una inmensa troje, donde se guardan las almas, las entidades anímicas, se almacenan y ahí se van a regresar al mundo encarnando a otra persona o a otro ser, sin conciencia de su vida anterior. Ahora, Patricia, me llama la atención porque sí veo una concepción de la muerte muy distinta a la cristiana de Occidente. Sí, ¿no? Sí. O sea, sí puedes hablar del infierno y eso, pero sí eran muy diferentes en esto los españoles que los pueblos originarios. Sí, ¿no? y uno de los temas que ya tocó el profesor tiene que ver con la moralidad. O sea, independientemente de cómo te hayas portado en vida, todos terminaban en el Mictlán. Dependiendo es que eso es fundamental, sí. ¿no? Y cambia bastante. Cuando llegan los frailes franciscanos acá, dicen, bueno, ¿cuál es tu diablo? Pues para ellos este concepto de diablo no existía, no hay un ser completamente malo, completamente bueno. La bondad y la maldad no tenía ese peso divino, por así decirlo, ¿no? Entonces ya los frailes escogieron a Tezcatlipoca, que era como el dios travieso, el dios, y que se acercaba al concepto. O sea, ahí empieza el de sincretismo, digamos. Exacto, ¿no? esta combinación. Pero sí hay una gran diferencia, ¿no? Sí, tiene puntos de partida distintos. Lo interesante con la cultura de todos los seres humanos es que en algún momento se tuvieron que, digo, obviamente a la fuerza, ¿no? Sí, claro, aquí no fue hubo una negociación conquista, de tú qué quieres creer, Claro. ¿no? Aquí crees esto o te toca la hoguera. Entonces, creo que eso es algo también que hay que resaltar mucho. Los indígenas hicieron lo que pudieron, como pudieron, para poder mantener de alguna forma sus tradiciones lo más cercanas, pero debió haber sido un golpe tremendo. Imagínate, de enterrar a tus muertos, como decía el profesor, con todo un ajuar, que el sentido del ajuar no es
que se quede con sus pertenencias, Sí. es que le ayude a hacer este viaje de regreso, Claro, ¿no? claro. Ya hubo 9 meses de gestación en el vientre de materno, ahora hay 9 meses, 9 niveles donde tiene que regresar. Y entonces en uno de los niveles hace frío, en otro tienes que pagarle a Mictlantecutli, entonces todos los elementos que acompañan a los entierros prehispánicos tienen ese objetivo, ayudarle a hacer ese viaje de regreso. Qué duro, pero caray, bueno, tenemos que ir concluyendo. ¿Con qué concluimos, Eduardo? ¿Qué nos faltó destacar? Bueno, yo creo que en general, pues se ha hablado de las ideas, los conceptos que había sobre la muerte, la forma en que morían, que era lo que daba el destino de aquellas esencias, ¿verdad? Que era, como ya se dijo, muy diferente a lo que va a entrar con la evangelización, ¿no? Sí. Entonces, ir viendo precisamente todas estas diferencias que, como hemos podido ver, son muchas con el concepto ya español que entra Muy diferente. en el siglo XVI, ¿no? Que, por cierto, es la concepción católica del siglo XVI, Sí. también hay que decirlo. Sí, sí. Eso luego también ha cambiado, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Sí. Y ahí, bueno, ellos venían, ¿verdad?, de una edad media en que Sí. existía la danza de la muerte, por Sí. ejemplo. Hay un códice en el Escorial maravilloso, en verso, versificado, en donde va diciendo cómo el rey, los nobles, el campesino, el trabajador, en fin, van a morirse, lo que te estaba diciendo, ¿no? Sí. Este aspecto de que el hombre pues es finito. Pero claro, muchas religiones y filosofías tratan de evadir a la muerte y entonces prometen más allá. Cuando dijiste algo de que de los ateos, yo me identifiqué, Sí. porque yo creo que te mueres y ahí te quedas, ¿no? Pues es que es muy triste decirlo, pero se acabó, ¿no? Sí, ya hasta O sea, ahí. ya hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, y luego también hay que entender... Entonces, cuando te estás muriendo dices, pues ya, no va a haber más allá, Sí, ¿no? Para mí, ¿no? Bueno, y otro aspecto muy importante que también se mencionaba era actualmente, las manifestaciones actuales, ¿no? Aquí es muy interesante. Por ejemplo, hace 3 días, no sé, Sí. hubo la famosa marcha de las Catrinas, ¿no? Sí, sí, que organiza, eso surgió hace apenas unos cuantos años y creo que por una película de James Bond. Es correcto. Bueno, imagínate. Bueno, Es correcto. Pero es y qué una- bueno, ¿eh? Porque se Sí, ponen no. muy buenas, pero, No, pero sí fue la película de James Sí, Bond no, la que hizo. la que hizo Sí, eso, sí, ¿no? O sea, sí, es una cosa reciente, Sí, sí. así como el concepto de, por ejemplo, de posada. Que todos dicen, no, pero está posada, claro que la muerte está presente. No, es un elemento que él manejó, la calaca, Sí. el esqueleto, como crítica social, sobre todo. Es correcto. Pero otros pintores y demás, pues no. Pues ahora, entonces pintan a la Catrina, él la graba, pinta a Diego Pero en la además Catrina. no inventó nos nada llega. Posadas, porque si tú vas a Europa y ves los museos, Sí. la, digamos, personificación de la muerte es una calaca. Está presente. Claro, ¿no? Sí. Sí, así es. ¿Con qué concluimos, Miguel? Bueno, por un lado que la tradición cultural que da cobijo a la fiesta de los muertos, pues es antiquísima. Hay enormes continuidades, pero también enormes diferencias, que se nutren no solamente de las experiencias locales, sino también de experiencias globales. Podríamos hablar de una globalización también ahí en esos aspectos. Sí, claro. Y que se nutre por muy diversos caminos. Entonces, por ahí podríamos ver. También no tener esta nostalgia, pensar, es que cualquier cambio es un atentado a la tradición, a la identidad. No, las tradiciones que no cambian se mueren. Para que una tradición tenga sentido, tiene que ser funcional, tiene que ser significativa Sí. para la comunidad viva que la realiza. Correcto. En ese sentido, el Día de Muertos goza de cabal salud, porque se está reactualizando, a lo mejor de maneras que a lo mejor no nos gusta que James Bond está ahí metido. No, pero está bien. Yo sí estoy a favor de lo que tú dices. Pero ya está, o sea, ahora sí que no hay que oponernos al tren, hay No. que ver por dónde viene el tren y a dónde queremos que vaya. Claro. Lo mismo pasa aquí. Entonces yo creo que por un lado hay que vivir esa experiencia, hay que revitalizar la tradición y que nosotros como estudiosos de lo social, ver estos fenómenos en un gran espectro temporal y un gran espectro cultural, que es lo que tenemos como que revisar, no el culto a lo que no cambia, sino el culto a aquello o el conocimiento de aquello que tiene la capacidad de reactualizarse cada año.
Sí, porque además pues ya pasaron más de 500 años después de la conquista y ahí siguen esas tradiciones de alguna manera. Patricia, ¿con qué terminamos? Pues Me queda un minuto, perdón. Yo les traje varios libros que siempre nos preguntan qué leer, entonces, por supuesto, los textos del profesor Alfredo López Austin también es buenísimo. Yo creo que convendría revisarlo. Guillermo Olivera acaba de sacar que es sobre los sacrificios humanos, y quizá reflexionar un poquito sobre la filosofía indígena y qué nos deja. Sí, están muy claros de que todos vamos a terminar en la muerte, pero también reconocen que las flores solo se dan en la vida. Y entonces que tendríamos que agradecer y aprovechar el tiempo largo o corto que estemos aquí para hacer lo mejor de lo que podamos hacer. Me gustó eso, las flores solo se dan en la vida. Muy bien. Por cierto, tenemos que hacer un programa del sacrificio humano. Ese es otro gran tema, ¿no? Hay que traer a alguien. Y vayan a visitar el Museo del Templo Mayor, que es una maravilla, la verdad. Ojalá no te hayan recortado el presupuesto y se mantenga así de bien como lo solía tener. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por haber venido. Gracias, Miguel. Profesor Eduardo, querido, gracias. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Leo, gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.